Quiero compartir con usted mi opinión. Seguramente usted está, como lo estoy yo, analizando por quién votar en el 2018 para presidente de la República. Y seguramente es parte usted de ese 60% aproximadamente de personas que aún no sabemos por quién vamos a votar. Lo analizamos y que está difícil la decisión. Pero se la voy a complicar más. Usted también debería ya estar pensando y debería tener el ojo bien pelado para ver en sus provincias cuáles son las propuestas que le van a hacer los candidatos o los partidos políticos para que sean candidatos a diputados. La Asamblea Legislativa es parte del gobierno, igual que el Poder Judicial. Normalmente hablamos de gobierno para referirnos al Ejecutivo, pero el gobierno son los tres poderes, inclusive las municipalidades. Pero en el caso de los diputados, es importante que desde ahora usted se empiece a preocupar a quién va a votar en esas elecciones. Es muy común que votemos por un partido y no nos fijemos en esa lista que nos ponen. Una lista que es como el trineo de Santa Claus. Nos ponen a alguien bien pintado adelante en la primera para que nos deslumbre y no nos damos cuenta que en muchas ocasiones esas listas nuestras de diputados en cada provincia, como son como el trineo de Santa Claus, nos ponen un Rudolf adelante, pero después de ese Rudolf que se le ilumina la nariz y que tal vez es un buen candidato, nos ponen un relleno y nos ponen gente que no va a dar la talla en la Asamblea Legislativa. Hay que exigirle a los partidos políticos que toda su lista tenga un compromiso con la calidad y los mejores diputados. Cuando usted logra tener 57 diputados capaces, comprometidos con el país, que conocen los problemas nacionales, fácil se ponen de acuerdo. Pero si son 57 o hasta 3 ineptos que no tienen capacidad ni compromiso con el país, nunca se pondrán de acuerdo. La Asamblea Legislativa es fundamental en un gobierno. Y no es solamente como dicen algunos candidatos, hágame presidente y deme diputados. Perdón, ¿qué clase de diputado le está ofreciendo ese candidato para que le diga a usted que vote de una vez por él para presidente y para diputados? Analícelo. Su compromiso es grande y no se deje engañar. Usted vota y escoge en su provincia y tiene la responsabilidad de fijarse quiénes van en los primeros lugares y quiénes tienen posibilidades de ser electos para tener el mejor parlamento posible. Esa es mi opinión. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. Para llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro, oye en paro. Andrés, bloqueemos el aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Hola, soy Alejandra. Deben saber que la Banca para el Desarrollo no nació para prestar dinero para todas las necesidades, sino para el crecimiento empresarial, como impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas con condiciones favorables, asesoría técnica, acompañamiento empresarial por medio del INA y dando parte de la garantía que necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de los operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica
y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. La semana pasada arrancamos el ejercicio de hacer entrevistas, conversaciones, en las cuales los principales temas que tienen que ser desarrollados por los actuales candidatos a la presidencia de la República sean de su conocimiento y que usted pueda evaluar si los candidatos están diciendo cosas que son potables, que son creíbles, o si están tocando los temas realmente importantes. La semana pasada hablamos sobre economía, porque sin cacao no hay chocolate. Hoy es un tema prioritario también, el tema de infraestructura. Y para eso hemos invitado a dos profesionales reconocidos en esos temas. Luis Guillermo Loría, ingeniero, y Federico Villalobos, economista y experto también en temas de infraestructura. A los dos, bienvenidos a Noches Sin Tregua. Encantado de estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Los invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. 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 Si uno tuviera, hace algunos días me devuelvo con la candidata Natalia Díaz del Movimiento Libertario, cuando era precandidata, le decía yo a ella de que normalmente nos enfocamos mucho en los grandes proyectos, y los grandes proyectos normalmente benefician ciertamente a la economía nacional y a los grandes empresarios, y dejamos de lado los pequeños proyectos que son los que benefician más al ciudadano en el buen sentido del término, común y corriente, que quiere economizar tiempo, que quiere velocidad, que quiere transporte público de primera calidad. Dentro del marco de esas dos diferencias entre el empresario y el ciudadano, ¿cuáles serían las prioridades que deberíamos estar oyendo de los candidatos a la presidencia de la República desde el punto de vista ingenieril, Guillermo? Bueno, hay distintos temas. Nosotros hemos identificado algunos proyectos que podrían facilitarnos la vida a todos. Hay en dos ámbitos: un ámbito de grandes proyectos para masificar y mejorar el transporte, y hay unos pequeñitos proyectos que les hemos llamado topics, que son proyectos que algunos no cuestan más de 5 millones de colones, que podrían agilizar muchos puntos de transporte, particularmente en el GAM, que hemos identificado a la fecha unos 35, 40, que a veces uno no entiende por qué, por ejemplo, pintar una raya y hacer un giro a la derecha en una carretera cuesta tanto aquí. Y en cuanto a grandes proyectos, tenemos que cambiar el enfoque conceptualmente, de pasar de darle prioridad al carro a darle prioridad al peatón y a la persona, que eso es un enfoque que hemos tenido malo. Y dentro de esto consideramos que hay un gran eje vertebrador que necesariamente es el tren rápido de pasajeros. Esa es la vértebra, bueno, la columna vertebral sobre la cual debiera organizarse todo el desarrollo de infraestructura y todo el desarrollo del transporte en Costa Rica. En un segundo orden, y no necesariamente en serie, o sea después, sino en paralelo, las rutas la sectorización del transporte con pago electrónico. Esas dos cosas, con unidades de buena calidad, con carriles exclusivos para los autobuses, ojalá buses articulados que lleven el doble o el triple de los pasajeros. Esas dos cosas, unidos a algunos temas de infraestructura, podrían mejorar mucho la calidad. Pero para llevar el transporte a las grandes masas de costarricenses, necesariamente el tren rápido y la sectorización. Ahora bien, le estará pidiendo, Guillermo, al niño, ¿esta es una carta al niño, o realmente, Federico, existen los recursos necesarios para desarrollar tanto esos topics como los grandes proyectos a nivel nacional? Vamos a ver, el tema de recursos es un tema que se las trae y hay que decirlo de manera clara, porque uno lo que entiende es, mientras hay un proyecto bien armado, recursos habrán. Lo que no quiero que la gente malinterprete es que la plata está ahí y digamos, y podemos hacer lo que sea. ¿Qué sucede? Digamos, cuando hablamos de topics, uno pensaría, el CONAVI, lo que uno siempre escucha es el CONAVI no tiene recursos. La pregunta que uno se hace es, ¿estará utilizando eficientemente los recursos que tiene ahorita? ¿Estará contratando de manera eficiente esos recursos?
con el tema del tren rápido pasajeros, del TRP, que me parece, digamos, que es el camino adecuado para desarrollar el área metropolitana. Ya luego podríamos ampliar a otras regiones del país. Ahí sí, digamos, tendremos que conjuntar varias cosas. Primero, el esfuerzo del Estado en preparar un buen proyecto, ¿verdad? Y el segundo, encontrar ese socio privado, y hay que decirlo así sin miedo, ¿verdad? Es una empresa de nivel internacional que venga, financie y opere el ferrocarril, ¿verdad? Eso requiere de muchas cosas. La preparación del proyecto, lo que ya lo dijimos, y la segunda, que digamos la otra parte que yo creo que nos hemos ido quedando atrás, es cómo nos posicionamos a nivel internacional como socio, como país. O sea, hoy Costa Rica, de un ranking de 19 países para invertir en infraestructura, en América Latina es el número 11. Entonces quiere decir que para llegar a Costa Rica usted descarta a 10 países antes. O dicho de otra manera, el proyecto que se hace en Costa Rica es más caro en Costa Rica que en Chile, porque Chile es un país más seguro, ¿verdad? Aquí la apuesta es un poquito más seguro desde el punto de vista de inversión. Exactamente. Okay. Más riesgosa por los mensajes que hemos ido dando, ¿verdad? De que no creemos en el tema de inversión privada y un montón de cosas. Entonces tenemos que articularlo de esas dos maneras. Y añado un punto importantísimo: hay que romper el ciclo donde decimos yo no hago el proyecto que yo no pueda ver en mi administración, porque los proyectos trascienden administraciones. El proyecto no es suyo, no es mío, no es rojo, no es verde, no es amarillo. Pero lo que nos decía Guillermo, los topics pueden ser cosas que se vean, y lo otro puede ser una visión de largo plazo. Siempre habrá temas del corto que comparto con Guillermo. Uno dice cómo algo tan simple no se hace, y eso es la frustración que tiene la gente en la calle, ¿verdad? Y el otro son los grandes proyectos que uno dice deben trascender administraciones. Hay proyectos que hoy en día pueden estar varados, digamos, en tema de expropiaciones, y ha sido así siempre, sí, por la simple razón que yo no lo veré en mi administración. Entonces, ¿para qué dedicarle tiempo a eso? Esos ciclos, digamos, hay que irlos rompiendo, si no, nunca vamos a salir del atasco en el que estamos. Ahora, cuando ustedes plantean eso y dicen esos proyectos, los topics que vos hacías referencia, yo, jugando de ingeniero, muchas veces he planteado que ciertamente todas esas grandes carreteras son muy importantes y hay que hacerlas como proyectos de largo plazo, pero que hay que devolverle la credibilidad al costarricense en los gobernantes. Y este tema que estoy desarrollando con ustedes es uno de los temas que realmente le devuelve la credibilidad al costarricense, porque la infraestructura se toca, se percibe, se siente, y es inmediato el beneficio que recibe la persona después de que se pone a operar. Y jugando de ingeniero he dicho que si pudiéramos hacer carreteras elevadizas en La Galera, en la Rotonda de la Bandera, en Juan Pablo II, ahí donde está Abonos Agro, en La Uruca, que seguramente esos proyectos, que no son carreteras largas sino muy concentrados en una zona, le devolverían a la gente credibilidad. Claro, son proyectos en el centro de San José. ¿Qué hay de cierto en ese planteamiento que a veces digo yo, o como politólogo estoy bateando en temas de ingeniería, Guillermo? No, es muy cierto. Más bien, nosotros en el ANAME hace unos meses, recuerdo enero y febrero, trabajamos intensamente en definir 3 categorías de proyectos. Los topics, que los trabajamos con el consenso, unos proyectos intermedios que costaban hasta 5 o 10 millones de dólares, y ya después los proyectos más grandotes. Esos proyectos que usted dice, nosotros identificamos como 10 o 15, que cuestan entre 5 y 10 millones de dólares, máximo 15, que podrían agilizar ciertos puntos donde hay cuellos de botella. Lo que nosotros le dijimos a la... Y le daría, perdona que te interrumpa, le daría lo que decía Federico, le daría al gobernante de turno un beneficio de aceptación general. Exacto, yo siempre hago una broma que digo que donde los costarricenses veamos una carretera de 3 niveles, la gente le va a ir a ver cómo va a ver los aviones salir del aeropuerto, porque aquí la gente está ávida de eso, y siempre lo hemos envidiado de países como Panamá o El Salvador, que usted ve intersecciones de 3 niveles en cualquier parte, ¿verdad? Y lo otro que quería decir, Claudio y Federico, bueno, y todos los que están viendo el programa, es que desde el punto de vista de ingeniería eso no es nada. O sea, es que, digamos, un reto para la ingeniería, yo siempre lo he dicho, es hacer, por ejemplo, un puente que vaya de Punta Arenas a Cóbano. Eso sí, y se podría hacer. No es que no se pueda, claro, y en el mundo ya se ha hecho. Pero hacer una intersección de 3 niveles,
tal vez con un túnel y 2 pasos arriba, en Costa Rica hay ingeniería civil de sobra para hacerlo. Pero si la platina se ve hoy como algo extraordinario. Exacto, y eso es lo que iba a decir. Los costarricenses no solo necesitan retomar su confianza en los gobernantes, sino en la ingeniería de Costa Rica. Porque si bien es cierto, por un lado, el ICE hace cosas maravillosas, grandes, ¿verdad? Las grandes represas, y todo el mundo lo admira. En el tema de carreteras, la gente siente una gran molestia. Y cualquier cosa que pase, usted lleva a la gente criticando. Y eso es parte de lo que hay que hacer, es devolverle la confianza a los costarricenses en la ingeniería vial, en la ingeniería civil de obras de infraestructura carretera que permitan que estén bien hechas en tiempo y en plazo, y no algunas cosas que hemos visto, desgraciadamente, carreteras que por indecisión duran 15 años y no se terminan. Ahora, Federico, si un candidato de repente me aparece diciendo que va a desarrollar esos proyectos que estamos hablando, esos pequeños y los topics, y que lo va a hacer desde el MOP y que no ocupa recursos del exterior ni créditos y que las carreteras también, y que el MOP está en la capacidad de desarrollar de todo eso, ¿le creo o no le creo? No le crea de entrada, ¿verdad? Es mejor ser escéptico que irse de entrada. Yo diría lo siguiente, y eso es importante que la gente que nos ve lo entienda, cuando decimos es que el Estado lo hizo, yo digo que es el mito de la vagoneta roja, ¿verdad? La gente piensa que lo que no es una concesión es que el Estado lo construye con su maquinaria, y que allá en los 60 el Estado construía las carreteras con su maquinaria, y no es así. El Estado siempre contrata a una empresa privada, siempre, ¿verdad? Es importante tenerlo presente. Claro. Cuando cambiamos de modelo, lo que hacemos es exigirle más a la empresa, ¿verdad? Pero es importante que la gente lo tenga en cuenta. Luego, ¿cómo va a financiar todas esas cosas? Yo diría que hay que ver 2 cosas. Lo que hablábamos al inicio, cómo está utilizando hoy los recursos Conavi, lo está usando bien, lo está usando mal, ¿verdad? Podría hacer más con lo que tiene, esa es una. Y la segunda, todos los países del mundo utilizan inversión privada para acompañarse a hacer proyectos de infraestructura. Vamos a decir algunos casos recientes. Noruega, Alemania, Chile, Uruguay, Corea, Australia, ahí podemos seguir diciendo todos, ¿verdad? Utilizan la concesión sin ningún problema, entendiéndose que la concesión no implica un peaje, ¿verdad? Eso es importante, ni es solo para los mega obras, o sea, se puede hacer para proyectos más pequeños, ¿verdad? Sobre todo para agilizar un poco la toma de decisiones. ¿Qué pasa? Que si yo le doy el proyecto completo a una empresa bajo uno de estos esquemas, la empresa luego contratada tiene la capacidad de, valga la redundancia, contratar como si fuera un privado. A mí me dieron el contrato, entonces yo subcontrato tal cosa, tal otra, es mucho más ágil que lo típico, digamos, que nosotros vemos en la administración pública. Entonces yo diría, primero, para el tema de financiamiento, sí, pero recuerde que el tema privado no hay que dejarlo de tener en la mesa. Y el segundo es, el MOP nunca construyó, el MOP siempre contrató. Lo que hay que preguntarse es las capacidades que tiene para planificar y preparar los proyectos. En alguna ocasión, hablando con Olivier Castro del Banco Central, me decía Olivier de que era falso, de que habían proyectos que las administraciones pasadas le habían dejado ya al PAC listos nada más para ejecutar y construir. No sé qué tan cierto será. Ustedes lo conocerán más que yo, pero pregunto, ¿esta administración, Guillermo, va a dejar cosas que la otra que venga es nada más de arrancar, que ya están los planos, que ya está, solo falta el banderazo de salida para empezar a arrancar? ¿O en qué situación están proyectos interesantes que vos imaginás que un gobierno entrante pudiera sacar adelante? Vamos a ver, siendo muy sincero, yo he visto muy poco nuevo a lo que se viene trabajando desde el gobierno de Oscar Arias, más o menos. Vamos a ver, han habido algunas experiencias negativas con ministros y viceministros que han entrabado cosas, ¿verdad? Que han sido muy lentos para tomar decisiones, pero si usted básicamente todo va enfocado todavía a los créditos que se consiguieron en el gobierno de don Oscar. Entonces, hay cosas que esta administración ha continuado. Al principio le costó tomar algunas decisiones, al final ya se han venido agilizando, pero no veo proyectos nuevos, digamos, adicionales a lo que ya se tiene, que es, por ejemplo, hacer los pasos a desnivel en circunvalación,
Circunvalación Norte, que ahí está pegado, ¿verdad? Con orden de inicio y todo listo, contrato firmado, pero está pegado por expropiaciones. La Ruta 32. ¿Cuál es ese? Circunvalación Norte es terminar, o sea, son circunvalación. expropiaciones y se puede arrancar. Está el dinero, están los planos, está todo. El problema es que ya está el contrato firmado con la empresa y la empresa está lista para arrancar, pero no puede arrancar, aunque tenga el dinero, porque no hay las expropiaciones de una parte del proyecto, que es típico de nuestra administración pública. Ruta 32 va a arrancar en este gobierno, pero muy poco. No creo que tenga un gran avance. San José San Ramón no va a arrancar. Arrancar construyéndose en este construyéndose. gobierno. Entonces también esa podría terminarse en otra administración. En otra administración. San José San Ramón, yo dudo que arranque en este gobierno. Entonces, lo que se ha hecho pues va a servir para que el próximo gobierno arranque. Pero así como algún proyecto nuevo, adicional, no veo. Son proyectos que ya tenían concebidos 7, 8 años. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. Vamos a llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, procedemos en la chequea pulso, analiza ritmo. 1, 2, 3. Finalizando 10º ciclo, doctora. Vamos, gente, vamos, hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Hola, soy Alejandra. Deben saber que la Banca para el Desarrollo no nació para prestar dinero para todas las necesidades, sino para el crecimiento empresarial, como impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas con condiciones favorables, asesoría técnica, acompañamiento empresarial por medio del INA y dando parte de la garantía que necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de los operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Y en esa misma línea, el candidato que nos hable de desarrollar algunos de esos otros proyectos que están pendientes, ¿hay recursos para algunos de esos proyectos que ni siquiera se han arrancado? Porque los que ya vos dijiste sí hay recursos, ya están definidos, nada más del banderazo, son 2 o 3. Sí, ese es un tema muy importante, es un tema muy importante porque en línea con lo que está diciendo Guillermo, si uno ve los créditos que hay para transporte, ¿verdad? Para infraestructura de transporte, alrededor de 1.500 millones, 1.600 es lo que la gente puede ver, pero uno, digamos, desmenuza eso y lo que se encuentra es que son todos ya o proyectos de hecho que ya se han ejecutado. Dentro de esos 1.600 están 200 millones de cañas Liberia que ya se ejecutaron. Y el resto ya tienen nombres y apellidos, ¿verdad? Ahí está la Ruta 32 de Río Frío a Limón, ¿verdad? No lo que llega hasta la República, que la gente lo tiene en la mente. Los pasos a desnivel, que mencionaba Guillermo, la circunvalación norte, la continuación de cañas Liberia, digamos, hacia Barranca. Es decir, todo eso está ahí. Y dicho al revés... Está ahí en plata. Está en plata. Okay. Y dicho al revés... que no hay para, digamos, no hay dinero todavía o no hay esquema cómo financiarlo. San José Cartago, San José San Ramón, el tren rápido de pasajeros, la sección de la Ruta 32 que hablamos,
La otra parte de la circunvalación norte, que sería desde la ruta 32 hasta Calle Blancos, eso tampoco está, por decir algo. Y ahí podemos seguir, digamos, con varios proyectos de los cuales no hay. Eso para que la gente entienda que no es que ahí hay, o sea, hay plata importante, sí, pero no es que nos resolvió todo, ¿verdad? Pero en esa misma línea, Guillermo, les oí hablar a ambos en varias ocasiones del tren rápido, para que me ilustren a mí y al televidente. Uno acostumbrado a que en campaña te ofrecen un metro como solución inmediata, con un populismo exagerado, que viene el metro, o un alcalde ofrece un tranvía. ¿Qué es la diferencia entre esos tres, entre el metro, el tranvía y ese tren rápido que hacen referencia ustedes? Vamos a ver, para tener una decisión, para hacer una decisión en un tema técnico, usted necesita todo lo que se llama una preinversión. La preinversión son muchos elementos, está el tema económico, está el tema técnico, en el caso de sistemas de transporte, un estudio de demanda completo. ¿Qué es eso? Bueno, usted tiene que modelar con software muy complicado, y eso no lo hacen, no es que usted encuentra en Costa Rica 30 personas que hacen eso, en Costa Rica realmente solo una persona está capacitada para hacerlo. Entonces usted modela y ve si va a traer gente, si no, qué cosas va a generar alrededor en movimiento de tráfico, y eso después se ve para ver la viabilidad económica. El único proyecto que realmente tiene eso es el TRP. Todo lo demás, yo me atrevería a decir... ¿Es el tren rápido? El tren rápido pasajeros. Sí. Lo demás prácticamente son buenas ideas. Nada más. Pero el que está completo, con eso previo, es el TRP. ¿Y ese iría sobre la misma línea ya existente? Ese va sobre el derecho de vía actual de la línea del tren, y va que en eso supera un proyecto anterior, y yo sé que eso a alguna gente no le va a gustar, pero sí lo supera, y es que es en dos líneas paralelas en todo el camino, y todo elevado. O sea, no va a tener interrupciones con el tránsito, porque el otro proyecto era como un sub y baja, no todos los puntos o sea, en algunos puntos había conflictos con los vehículos y hablaban pues de señalizar y de poner agujas, pero eso muchas veces en nuestra cultura no funciona. Entonces, para mí tenía esa ventaja, todo a dos líneas, y todo elevado, sobre el derecho de vía del tren, con una perspectiva a que en unos años, por el diseño de las columnas y de las vigas, puede ponerse un tren más pesado que casi emularía un metro. Ahora, también insisto con frecuencia en el programa de que quien llegue a gobernar tiene que gobernar en esos 4 años con la reglamentación y con los instrumentos que hay, ¿verdad? Cuando un candidato le empieza a decir al ciudadano que va a modificar esta ley, que va a modificar lo otro, sabemos que eso es posible que se le vaya toda su administración intentando promover esos cambios. La legislación actual ha mejorado en algo el tema de las, que hacías vos referencia, de las expropiaciones. Hay una modificación a la ley. Con los instrumentos que hay actualmente, aunque sean arcaicos, no entremos a analizar si son los mejores o no son los mejores, ¿se puede avanzar en 4 años? Sí se puede avanzar. Yo creo que el tema de expropiaciones, mucho de lo que ha sufrido es de desidia, digamos, de ganas de entrarle, por lo que decíamos al inicio del programa. Porque yo no le entro una expropiación de un proyecto que probablemente no inaugure, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa hoy? Que un proyecto que no tiene expropiaciones no es prioridad. Y pues es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces el que sigue tampoco va a ser prioridad y ahí el proyecto muere, ¿verdad? La ruta San José-Cartago, de eso es lo que ha sufrido históricamente. Nadie se atreve a entrarle al tapón famoso de Hacienda Vieja Garantías Sociales, porque no corta la cinta, ¿verdad? Pero sí hay cosas para hacer. Yo diría que un gobierno tendría que trabajar en 2 capas, ¿verdad? La capa del hoy, ¿verdad? Esas cosas que corte cintas. La gente que lo que reclama, ¿verdad? Le da credibilidad a la gente y corta cintas. Matamos 2 pájaros de un tiro. Así es. Y la segunda es el largo plazo, ¿verdad? Pero para el largo plazo tenemos que hacer algo que no hemos hecho como país. ¿Cuál es la línea estratégica que queremos? ¿Hacia dónde vamos? Porque hoy en día vamos es como abejones de mayo, ¿verdad? Pegando por todo lado. Entonces, primero es hacia dónde vamos, o sea, cuál es la Costa Rica que queremos. Así como en los 80 dijimos, vamos a abrir la economía y vamos a traer inversión extranjera, independientemente del gobierno de turno, la política se mantiene, una política de Estado. ¿Cuál es en infraestructura? No sabemos. Qué interesante eso que tocas, porque recientemente leí un ejercicio que hicieron los partidos políticos sobre ponerse un acuerdo nacional. Y no había nada absolutamente sobre esa visión de largo plazo de lo que debería ser la infraestructura en nuestro país, un plan nacional. Y recuerdo que teniendo al ministro
de Transportes de Chile, el señor Undurraga, él decía, en esa misma silla donde estás vos, Guillermo, que era indispensable, primero, sentarse a imaginar el país que queríamos dentro del marco de las diferentes intenciones o intereses de los partidos políticos. Y nos dice Fede que no hay nada, que estamos como abejones de mayo. Precisamente eso es lo que hace un ratito que Federico estaba diciendo, iba a nombrar algo en esa línea. Sí, por ejemplo, todos los proyectos que acabamos de nombrar son proyectos separados. Pero ¿cuál es la concepción, que yo siempre lo digo, de cuál es la velocidad promedio a que queremos que la gente se mueva en la red estratégica, que son 1.500 kilómetros entre los puertos y las fronteras? O sea, seremos capaces, y esto lo digo, y yo lo insisto y lo machaco, y aquí hay gente viéndome que son ingenieros civiles muy famosos en Costa Rica y que traban esto porque piensan otra cosa y piensan como en la edad de piedra. Para mí, luego con todo respeto, está en el siglo XIX todavía. Dale más duro, eso me encanta. Sí, y los estoy enfrentando en otros foros, porque cuando yo les digo que el Plan Nacional de Transportes del 2011, dice que Costa Rica tiene que tener en esa red estratégica mínimo 2 carriles por sentido, o sea, 4 carriles, dicen que no. Y uno les dice, pero ¿cómo? Si es lo mínimo. Entonces uno les empieza a sacar ejemplos y les dice, vea que el carrito que va allá de cajón de un agricultor que va a 20 kilómetros por hora, ¿los van a sacar de la red estratégica? No, no se puede. Por eso se ocupa un carril más. Aunque el volumen de tránsito no dé. ¿Qué deberíamos aspirar como nación? Decir que si usted se mete en Peñas Blancas y quiere salir en Paso Canoas, puede hacerlo a 100 kilómetros por hora sin ningún obstáculo. ¿Verdad? Pero eso, sí, tiene Cañas Liberia hasta Paso Canoas. Hasta Paso Canoas. Pero mucha gente empieza con la mentalidad del chiquitico, porque ni siquiera es por limitación técnica. Entonces empiezan a decir que eso no, eso debería ser una aspiración país. Pero interesante porque eso se liga con lo que decía ahora Federico. Esa carretera, como la de Cañas Liberia hasta Paso Canoas, nos obliga a tener varios gobiernos pensando en lo mismo. Entonces, es el requisito de ese proyecto. Pero ¿qué podría ser una idea? Que si usted toca esa red, si usted va a tocar, por ejemplo, ahora que se va a intervenir Palmar Norte, de Palmar Norte a Paso Canoas, ¿qué es lo que va a hacer este o el gobierno que sigue? Tirar una carpeta asfáltica nueva. Y lo que queremos, algunos hemos venido propugnando, si usted toca esa red, le mete 4 carriles, punto. Lo mismo el corredor estratégico Norte Caribe, que es la carretera que va desde La Cruz, Santa Cecilia, Germán y Upala. Esa carretera todavía, hoy en día, todos los puentes son de un carril. Y por ahí se mueve buena parte de la piña y de la naranja que produce Costa Rica en el norte. Ya debiera haber un plan para decir, bueno, esa carretera le vamos a dar este estándar. Y por lo menos 2 carriles bien hechos de lado a lado, con puentes de 2 carriles. ¿Verdad? Fede, ¿es lo mismo? Sí, pues de nuevo, ¿cuál es la visión nuestra a largo plazo? Y segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué queremos y cómo? ¿Verdad? Y ese cómo es, ¿cómo vamos a financiar y a desarrollar esto? Y entendiendo algo adicional, no solo financiar la obra y construirla, porque ese ha sido el mal histórico nuestro, ¿verdad? Es como construyo y olvido, ¿verdad? Alguien por ahí, un amigo en común, decía la paternidad no responsable de las carreteras, ¿verdad? Es eso, nacen y listo, ¿verdad? Ya Cañas Liberia es una muy buena carretera, ya uno pasa por ahí, ya le da un poquito de lástima, digamos, el estado inicial de abandono que está teniendo eso, ¿verdad? Yo a veces digo que estamos incubando las platinas del futuro y hay que tener cuidado de no hacer eso. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Y cómo lo mantenemos? Y ahí, ahora que mencionabas el programa de economía, digamos también, la infraestructura no es un tema aparte del tema fiscal, ¿verdad? Una infraestructura mal desarrollada y mal gestionada es una bomba de tiempo porque no siempre más es mejor, ¿verdad? Si usted hace más pero lo hace ineficientemente, eso se le va a devolver. A China le pasó, aun cuando China es un ejemplo muy bueno, digamos, de cómo ejecutan rápido y demás, pero hoy 1/3 de la deuda de China es generada por ineficiencia en sus proyectos, ¿verdad? Entonces, ahora, 2 temas. Eso. Cometemos el error de hablar de infraestructura y solo hablamos de carreteras y puentes. Pero infraestructura son cárceles, infraestructura son casas, infraestructura son hospitales. Desde esa hasta centros deportivos son infraestructura que ayudan dentro de ese eje transversal a mejor salud, ¿verdad? Y alejar a la gente de las drogas. ¿Cómo ven ustedes, aparte del MOP, a las otras instituciones que están obligadas al desarrollo de esta otra infraestructura? Bueno, hay algunas instituciones, bueno, yo tengo el caso de la OCR, ¿verdad? Que ahora por un fideicomiso está manejando los $50 millones del Banco Mundial y ha funcionado bien.
igual la caja. Nosotros, bueno, igual otro amigo común, el ingeniero Ricardo Castro, siempre Siempre habla muy bien de lo fácil que es después de que está todo tramitado en la caja ejecutar. Exacto, eso es lo que dice, que en general la institución que tiene grandes fracasos a la hora de hacer obra es el MOP y el CONAVI, que él a través de su experiencia profesional ha trabajado con otras empresas públicas y en general han funcionado muy bien. Lo que no nos hemos dado nosotros el paso adelante es meter otro tipo de figuras de economía, metiéndome un poco en el tema de Federico, a través de alianzas público-privadas para desarrollar, por ejemplo, cárceles, o para desarrollar, por ejemplo, escuelas, o para desarrollar hospitales, ¿verdad? Que incluso, bueno, Federico habla mucho, yo no sé si es el Parlamento inglés, uno de estos grandes edificios clásicos de Londres, que toda su administración y todo su mantenimiento está en manos de una empresa privada, ¿verdad? Nosotros podríamos dar ese paso, porque realmente las arcas públicas no están dando o no van para todo ese desarrollo que Costa Rica quisiera tener. Sí, yo a Fede lo leo mucho hablando de ese tema de las alianzas públicas privadas, que siempre Federico nos pone en autos de que es lo mismo que concesiones por obra pública, ¿verdad? Que le cambiaron de nombre un poquillo porque este nombre estaba prostituido, y entonces como para no asustar más con el coco. Pero ahora viene el tema, en honor a la verdad, con sinceridad. ¿Hay algún candidato que ustedes los haya convencido tocando estos temas? Ustedes, por supuesto, son especialistas, pero que los haya tocado con propiedad y que ustedes digan, no, el que los ha buscado a ustedes para que ustedes los asesoren, porque me imagino que hay muchos interesados en oírlos a ustedes, sino que por iniciativa propia el partido político o el mismo candidato tenga claridad sobre esto. ¿No es la verdad? Qué difícil, muy temprano para poner esa ficha sobre la mesa, ¿verdad? Yo diría más bien lo siguiente. La voy a volver, qué cosas no me gusta cuando las escucho, ¿verdad? Porque ya las he escuchado en pre-campaña. Y ¿qué no me gusta personalmente? Cuando se dice es que los fondos de pensión solucionan todo. Eso no es cierto, y la gente tiene que entender que ahí tiene que leer eso muy en fino. Los fondos de pensión, digamos, como participan en Chile y demás, hay un buen modelo de concesión. El concesionario busca el financiamiento y los fondos entran. Eso es, así de simple, ¿verdad? Tampoco, cuando se diga, es que la plata ahí hay de sobra, es más o menos devolviéndonos a los que estábamos hablando. Sí hay dinero, pero falta más, ¿verdad? Falta más, porque yo digo que hay que ampliar un poquito el ojo de nosotros en obra pública sigue allá en los 80s, cuando el centro comercial más grande de Costa Rica era... ¿Cuánto está la inversión del presupuesto? Del Producto Interno Bruto es menor al 1%, y el Plan Nacional de Transportes habla entre un 3 y un 4. Esa brecha de 1.500 millones, para ponerla en perspectiva, es un adicional de 5 cañas Liberia por año, para abrir un poquito la mente. Imposible. ¿Verdad? Para abrir un poquito la mente, pero bueno, hay que apuntar alto. Y sin dejar de lado, digamos, la concesión para otro tipo de infraestructura, como hablamos ahora. Un caso rápido, Uruguay, impulsado desde la administración del presidente Mujica, para que quitemos la ideología de aquí. El Frente Amplio. Exactamente. Para aquellos, un partido de izquierda. Exacto. Concesionaron el desarrollo de infraestructura escolar. Y la gente debe entender que esto no es que los profesores vienen de la empresa privada, no son los mismos, pero la infraestructura la pone un privado. ¿Y qué es lo que pasa? Que el privado asume los riesgos y el Estado le paga solo cuando esté la escuela funcionando por los próximos 20 años en perfectas condiciones. Muy diferente al fideicomiso del MEP que tenemos por ahí, que está pegado, ¿verdad? Porque depende de la capacidad del MEP. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Otra cosa que no es bueno, no me parece que sea lo correcto escuchar, es que la concesión es solo para megaproyectos y que implica que a usted le cobren. Eso no es cierto. Puede ser para múltiple cantidad y tamaño de proyectos, y el Estado puede pagar por ellos, aunque sea una concesión, ¿verdad? Entonces ir sacándose un poquito esas cosas. Y el último punto, hay muchos. No creo que la solución sea un INSE constructor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los problemas que nosotros hemos hablado no están en la etapa constructiva, están antes, ¿verdad? Y si usted tiene un proyecto mal preparado, usted puede traer a la mejor empresa constructora del Japón o de Alemania, y probablemente se va a encontrar con los mismos problemas, ¿verdad? Y tampoco, tal vez la gente tiende a pensar que es que si el ICE lo hace es gratis, ¿no? El ICE va a cobrar, como cualquier otra empresa, ¿verdad? Entonces hay ciertos elementos por ahí.
Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política. Vos, Guillermo, si has encontrado candidatos hablando con una propiedad y una determinación en relación a un proyecto país. No, todavía le falta conocer más del tema, porque igual el centro del candidato está en las grandes obras, ¿verdad? Que algunas pues ha escuchado, porque ya más o menos se sabe cuáles son, ¿verdad? Sí. Pero no realmente... Tenemos 30 años con esos problemas, entonces lo saben de memoria. Exacto, exactamente. Sí. Pero los temas de fondo no. Porque el tema de fondo no es cambiar leyes, que es lo que mucha gente piensa. Los cambios a la ley de expropiaciones han sido buenos, muchos impulsados por el mismo diputado Tom Solís, que se ha reunido con algunos de nosotros para hablar del tema. Pero más allá de eso, no es un tema de leyes, es un tema estructural, que requiere un bisturí profundo. Y que para incluso mejorar algunas de las grandes obras e impulsarlas, se requiere de alguna manera bypassear el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ese bisturí profundo esa operación con bisturí profundo lo puede hacer un presidente durante su mandato en el Poder Ejecutivo, o estabas hablando de un bisturí profundo que tiene que pasar por otras instancias, qué sé yo, el legislativo. No, es una decisión ejecutiva. Nosotros hemos propuesto, y ya eso está como en el ambiente, que alguien en casa presidencial, no sé quién, alguna gente habla de un vicepresidente, debiera dedicarse absoluta y exclusivamente al tema de infraestructura y articular todo de ahí mientras se reforma el CONAVI y el MOP, ¿verdad? Que alguien se pelee con ese gran tema, que es un tema muy, muy complejo. Hay alguna gente que cuando yo le hablo de que, por ejemplo, para mí la Junta Directiva del CONAVI no debería existir, les da un escozor terrible. O cuando uno les dice que para uno hay que meterle un bisturí al CONAVI en algunos temas, se molestan o no les gusta porque ya saben cómo se maneja todo, ya tienen conocimiento, y definitivamente, y no es un tema por los profesionales, porque hay profesionales valiosísimos de primer nivel, es un tema más institucional.
hay que hacer una reforma tremenda y, como hizo Colombia, esto no lo estamos inventando nosotros, tener un vicepresidente o alguien en casa presidencial que a tiempo completo. Solo en eso, y que vea algunos temas por contingencia. No sé si emergencia, pero por contingencia, porque el problema es que sí hay aunque los proyectos, como bien apuntamos, duran muchos años y se requiere una planificación a largo plazo, nuestra generación está perdiendo su vida metida en empresas. Y eso no es justo, porque las soluciones son sencillas. Aquí usted no necesita traer a Albert Einstein para solucionar esto, lo que se requiere es voluntad. Ahora, la voluntad política siempre es el gran justificante de muchos para decir que no se hacen las cosas, pero en esa misma línea que decía Guillermo, me ponía a pensar en las dificultades que tiene quien ejecuta para poder poner la institucionalidad a funcionar en forma monolítica sobre la concentración de los proyectos. ¿Es eso también de solución ejecutiva, de liderazgo, o es un asunto también que requiere reformas? Pero yo nada más quiero decir algo, por eso es que nosotros hablamos de que tiene que venir de casa presidencial. Porque si usted, el ministro, tiene responsabilidad, autoridad, pero no tiene poder para hacer, ¿verdad? No tiene autoridad. Usted se sienta el ministro en el CONAVI y tiene una junta directiva que le puede decir que no, ¿verdad? El ministro quiere mover, por ejemplo, unos árboles de un proyecto que es todo un conflicto, tiene que ir al MINAE, tiene que ir a CETENA, tiene que ir al Servicio Nacional de Aguas, si es trabajo en cauce, sobre los cuales no tiene poder. ¿Quién es el que manda? El presidente. Usted quiere mejorar la Florencio del Castillo con el peaje, pero el peaje, ¿quién se lo aprueba? La ARECEP. Y la ARECEP dice, yo no aumento el peaje si no hay mejoras previas. Y el ministro dice, yo no mejoro si no tengo plata. Claro, un buen ministro de Presidencia, que es el jefe de gabinete establecido así en la creación del ministerio, podría hacer eso también. Exactamente, por ahí anda. Tiene que ser alguien en casa presidencial que articule, como decías vos, monolíticamente el gobierno. Sí, hay mucho tema de liderazgo. Lo hemos vivido ahí adentro, ¿verdad? Mucho de jalar mecates, como decimos típicamente. Y hay otro tema importante que parece sencillísimo, pero se nos va. Es transparencia, pero a todo nivel. Y lo que quiero decir, más que en tema de corrupción y esto, es, hay una oscuridad tal, ¿verdad?, que a uno es muy fácil que le metan cuento. Y es muy fácil incluso que se lo metan el cuento al presidente. Porque yo le puedo decir, ese proyecto arranca en 2 meses. Pero nadie sabe. Aquí, para darse cuenta de un proyecto, hay que reunirse como con 10 personas, mandar 20 oficios, y es como, yo digo que es la infraestructura del chisme, ¿verdad? Porque, mira, ¿y por dónde va la carretera tal? ¿Qué estudios hay? Y mira, aquí van los estudios, pero no digan nada. O sea, esos son recursos públicos, ¿verdad? Uno, a cualquier otro país del mundo, usted dice, proyecto tal, ahí están los estudios de factibilidad. Luego, ¿quién licitó? ¿Cuánto? ¿Por qué? Entonces uno se da cuenta, y la rendición de cuentas es más fácil, ¿verdad? Porque usted dice, es aquí donde está pegado, es aquí, es allá, y todos saben, ¿verdad? Y no se generan falsas expectativas. Ahora que hablamos de Florencio del Castillo, en semanas recientes se aprobó que el INBU le trasladara 800 metros de terrenos al MOP para que sea la carretera. Lo que sale en medios es, ya va a iniciar la construcción de la carretera. Entonces, la gente, que eso es meterle más presión a la olla, ¿verdad? Porque ahí es lo que estamos generando, falsas expectativas. Si hubiese transparencia en el buen sentido, digamos, que estén los oficios ahí disponibles, eso no es transparencia, es algo que la gente pueda masticar. Eso nos falta. Parece simple y sencillo, pero es un paso gigante. Pero en esa misma línea, yo creo que a veces somos mezquinos y con nuestros profesionales. Y a veces la gente dice, lo que se ocupa es que los chinos vengan a hacer las cosas. Aquí sobra gente, vos que lo conoces bien, conoces a tus colegas, sí, claro, que sobra con capacidad. No es un asunto de traer a alguien de afuera que lo haga, porque va a tener que batallar con las mismas reglamentaciones que tenemos. Así es. Incluso nosotros en el tema de terremotos, me parece que la gente ha sido mezquina, como por ejemplo cuando dicen esas cosas, por ejemplo con el Código Sísmico de Costa Rica, desarrollado por TICUS, en la UCR primero, y después en el CEFIA. Esos temas. Sí, claro, ustedes ven que nosotros hemos tenido un montón de terremotos fuertísimos y aquí no han habido realmente los efectos que han pasado en otros países. ¿Qué quiere decir eso? Que la ingeniería aquí es buena, ¿verdad? Es una ingeniería de alto nivel. Lo que pasa es que cuando ya estamos hablando de obras que están coordinadas desde el gobierno, se generan todos los problemas que tenemos, que no hay preinversiones, que no se movieron las expropiaciones, que no hay relocalización de servicios públicos. A mí me contaban una vez los empresarios de Lindora que cada poste que ellos están moviendo en Lindora, que son como 44, cada uno es una batalla diferente.
hasta para cortar un cable, tienen problemas, que para mover un par de árboles se ocupa un decreto ejecutivo del presidente de la República, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Me llega a niveles de irracionalidad. Exacto, estamos en un nivel de irracionalidad muy grande, que solo con un plan país claro, para algunos de nosotros desde Casa Presidencial, puede paliarse, y no alcanza un gobierno, se ocupan 2 o 3. Ahora, la infraestructura en general va más allá del gran área metropolitana y de los puertos. Hay un actor que es fundamental y que también tiene que coordinar con el Ejecutivo y tiene que coordinar con el MOP y demás actores en este tema, que son las municipalidades. ¿Cómo está? Porque a lo mejor estamos muy concentrados en lo que se vive en el centro y en otras latitudes que nos están viendo en el programa están preocupados por una carretera que está en mal estado, que está con huecos, que no está bien señalizada, que le falta un pedacito para salir con más velocidad hacia algunas zonas. En general, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes del resto de nuestra infraestructura vial en otras zonas? Bueno, a nivel municipal es más complicado y es diverso, ¿verdad? Nosotros, en la NAME ha trabajado a la fecha con todas las municipalidades del país, con los 81 y los 9 consejos de distrito. Unos trabajan muy bien, pocos, le puedo decir un 20%, y los demás tienen muchos problemas. Yo le puedo decir ahora que probablemente para el próximo ejercicio de presupuesto, Hacienda va a captar un montón de recursos de municipios que no se utilizaron en el periodo que tocaban. Es básicamente por lo mismo, porque hay mucho más, ahí sí hay manoseo político, ¿verdad? Pero hay mucha relación, Fede, entre las municipalidades y el gobierno central para el desarrollo de muchos proyectos. Correcto, pero las municipalidades en general lo que uno se encuentra es una falta de capacidad pronunciada, ¿verdad? Habrá algunas mejores que otras, no hay que generalizar, pero una falta de capacidad. ¿Y quién los apoya, digamos, en ciertas cuestiones? Es que si el mismo gobierno central puede hacer las cosas bien, entonces es como un apoyo inexistente, no hay de dónde venga. Entonces las cosas se ponen más complicadas. De nuevo, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿y cómo van los proyectos municipales? ¿Y cómo va el otro? Cosas que todos deberíamos saber, ¿verdad? Yo vuelvo al punto y voy a insistir por siempre, hay que encender la luz en el cuarto oscuro, porque nosotros estamos en un cuarto oscuro. En un cuarto oscuro pasa de todo, ¿verdad? Entonces, esa visibilidad no la tenemos, ¿verdad? Y no la tenemos, nadie sabe en las municipalidades si se está invirtiendo bien en inversión, qué es lo que está pasando, por dónde va tal proyecto. Y hablo de un seguimiento fino, ¿verdad? No propagandístico de los proyectos. Eso nos falta. ¿Y cuál es esa institución del gobierno central que capacita a todas estas instituciones? Bueno, yo quiero hacer un proyecto de carretera en Guanacaste y me voy a unir con las otras municipalidades, ¿cómo financio, cómo contrato esto? ¿Quién los asesora? ¿Verdad? En esa parte, ¿verdad? Porque digamos con la NAME hablamos de la parte técnica, de los pavimentos y demás, pero ¿quién les dice, sí, mira, para contratar eso, haga esto, y yo le ayudo a llevar ese proyecto y licitarlo? Ese apoyo no existe, es que ni siquiera lo tiene el gobierno central, esa capacidad tiene que crearse. Porque si no, ustedes que andan predicando como buenos apóstoles de la infraestructura, no llegan a niveles de frustración en muchas ocasiones que dicen, no insisto en este tema, ya me cansé, no quiero seguir en... No, sí hay frustración y sí hay cansancio, pero no para detenerse. Más bien hay que machacar. A mí me ha pasado en lo personal que hay gente que se me viene encima y me dice, pues ¿por qué entonces vos hablas y no coges el ministerio? Sí. ¿Verdad? Me tiran mucho. Esa es la forma de descalificar más fácil, ¿verdad? Y entonces de proponer y hacer. Muy teórico, muy teórico. Muy teórico lo que le dicen, nos dicen. A mí me ha tocado. Federico le dicen eso mucho. No, hay que seguir. Independiente. ¿Qué lo frustra? A mí ¿qué me frustra? Estar metido en una presa. No solo por el hecho de estar perdiendo mi tiempo como todo mundo, sino porque uno dice, es que aquí es tan fácil encontrar una solución. Vos tenés las soluciones, vos estás en la presa sufriendo con las soluciones que sabes. Nosotros, de modo, con paciencia, las soportamos. Y ojalá, es una carrera de resistencia esto, ¿verdad? Y el mismo Estado tiene que entender, bueno, el país, no el Estado, el país, es una carrera de resistencia, tanto para lograr las soluciones, digamos, plantearlas, como para ejecutarlas. Eso va a ser un tema de largo plazo, de nuevo, hay que generar las expectativas que son. Esto no se resuelve, tal vez pequeñas cosas sí hoy, en el corto, pero ya la solución, digamos, entre comillas, definitiva nos va a tomar 20 más años, ¿verdad? Para ver ese cambio. Entonces, no es de cansarse, es de seguir. Y lo que uno añora es, ojalá en unos años estemos haciendo este mismo programa hablando de proyectos en específico y de cómo están arrancando las cosas y cómo va aquel proyecto y el otro y vean cómo mejoró la calidad de vida en Cartago y en tal lado, en tal zona. Eso es lo que uno añora, ¿verdad?
y dejar algo a las otras generaciones. Que ese programa no sea con el pelo canoso, ya calvos. No, yo ya más calvos. A mí no me da mucho tiempo para el tema del pelo. Pero sí, digamos, ¿qué le heredamos a nuestros hijos? Porque nosotros vivimos en algún momento, entre comillas, otra vez, con alguna holgura. Digamos, este modelo de exportaciones nuestro, de atracción de inversión, decía, bueno, ahí nos la jugamos, todavía tenemos una red de transportes más o menos, pero hoy ya hay empresas que dicen, en Cartago yo no me pongo hasta que usted me dé fecha de carretera. Entonces ya, ahora sí estamos entrando en un tema crítico y yo creo que ninguno de nosotros quiere heredarle a nuestros hijos un país acabado, ¿verdad? Entonces esto nos impulsa y creo que nos debe mover a todos a seguir. Agradecerles a ambos. Ojalá que el ejercicio que hicimos hoy sea de beneficio para que el ciudadano, el que ve Noche sin Tregua, lo aproveche para después juzgar a los candidatos en relación a lo que están haciendo y que sea un voto con conciencia y con conocimiento de lo que está aconteciendo y de lo que deberíamos estar escuchando los candidatos y que no sean cantos de sirena. Agradecerles mucho a ambos, especialmente al televidente, por habernos acompañado. Les recuerdo su compromiso de todos los lunes con la política con P mayúscula. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias. Salud.